Puebla es una ciudad con cerca de 500 años de historia. Entre sus calles, la Angelópolis reclama ser la cuna del baloncesto mexicano. Tendríamos que ligarlo indiscutiblemente con los misioneros. Los misioneros de algunas religiones extendían su evangelio apegado siempre con el baloncesto. Sí, los misioneros hicieron llegar en todos los países el deporte y por medio de él, bueno, también pues la religión. Pero fue la iglesia metodista y un metodista el que trajo la noticia de ese deporte que estaba causando mucho interés en los Estados Unidos. Y tuvo aquí en Puebla una acogida que fue derivando en lo que ahora conocemos, principalmente en los colegios asesorados pues, por esos misioneros, o los misioneros que llevaban el evangelio apoyados pues, con el carisma del básquetbol. Corría el año 1902 en esta ciudad donde el entonces director del Instituto Metodista Mexicano, el Dr. Spencer, trajo a Puebla y a México un nuevo deporte, el cual llamaban básquetbol. Y fue que tratando de ver cuáles eran los capítulos interesantes de la historia del Madero, concluí que la vida deportiva y cultural formaban una parte muy importante de la historia. Y fue así como me allegaron varios documentos que hablaban acerca de la vida deportiva y sobre todo ese hecho tan importante como es que nuestra institución en el 1902 hubiera sido el medio por el cual se instaurara un nuevo deporte en el país. El único periódico que existía estaba en la Ciudad de México y no llegaba al otro día aquí a la ciudad. Entonces es muy difícil encontrar el registro o registros que hablen de la historia del básquetbol en Puebla que no sean los que tiene el Instituto Mexicano Madero. Cuando hablamos de la introducción del básquetbol por parte de la institución, pues debemos de conocer que la institución era gracias a la Iglesia Metodista de México, que así como el nuestro en Puebla tenía otras escuelas en aquel entonces en toda la República Mexicana. Sí, claro, ellos son metodistas y ellos tienen una liga importantísima con los Estados Unidos. Y que había la facilidad de que un maestro que nos visitaba nos pudiera enseñar, y fue así como el doctor Spencer, entonces director del Instituto Metodista Mexicano, invitó a esta persona, que desgraciadamente no tengo el nombre en la memoria, para que instruyera al personal De los archivos del Instituto Mexicano Madero, pues se refieren que él empieza a promover el básquetbol dentro de la institución y manda a hacer una cancha de básquetbol y pues de una manera rudimentaria prácticamente pues empieza a promover el básquetbol y a jugar el básquetbol. Nosotros no teníamos ni idea de si era en el país o en el estado. A nosotros lo que nos interesaba, bueno, a las autoridades de aquel entonces, era el hecho tan importante de un nuevo deporte que estaba causando mucho interés en Estados Unidos. Muchos piensan que la primera cancha se trazó en el Campus Toledo, pero los verdaderos orígenes del Instituto Metodista Mexicano se encuentran en este edificio que data de finales del siglo XIX, lo que actualmente es el Instituto Normal México. Sí, esta es una de las cosas importantes que queremos destacar, porque todo el mundo piensa cuando habla del Instituto Mexicano Madero en las actuales instalaciones que tiene en el centro de la ciudad de Puebla, en la 17 Poniente 503, pero en 1902 la institución no estaba en ese domicilio, estaba en la calle 4 Poniente 311. Parte del interés que mostró el doctor Spencer, director, pues estaba el interés también del jefe de deportes de la institución, cuyo nombre era Epigmenio Velasco, un destacado alumno y después un destacado pastor de la Iglesia Metodista, y también el interés de un brillante alumno como fue don Carlos Laguna,
que se interesaron grandemente en aprender todo lo que se hablaba acerca referente al básquetbol. Y si ustedes leen la historia que nos narra don Carlos Laguna, uno de los promotores, pues es interesantísimo porque de 2 canastos improvisaron las canastillas de básquetbol, a las cuales únicamente le quitaron el fondo para que pudiera pasar la pelota. Es muy emocionante tratando de transmitir ese entusiasmo de un nuevo deporte. Miren, muchachos, va a funcionar así, vamos a jugar de esta manera, vamos a poner un cesto en tal parte, vamos a jugar 5 contra 5. Sus reglamentos, las medidas de la cancha, cómo se debía de jugar, los tiempos que se debía de jugar, etcétera. Imaginemos ese día, previo a ese día, era la fabricación del balón. El balón no lo tenía, no había balones de básquetbol. Entonces incluso el terreno en el que se hizo la cancha ni siquiera era del tamaño reglamentario que nos decían que tenía que tener. En los inicios debe haber sido maravilloso ir descubriendo, ¿no? Claro. Cómo jugar el básquetbol, cómo conocerlo, cómo disfrutarlo. Y lógico, el ímpetu juvenil que siempre existe, gracias a Dios, que despertó luego la motivación de ese juego de correr de un lado para otro y darse golpes amistosos en los encuentros y quitarse la pelota unos a otros. Pues yo pienso que ese era el interés que motivó y que cundió en toda la nación, porque pues leemos cómo rápidamente de 1902 en adelante surgieron una infinidad grande de equipos de básquetbol, no solamente en Puebla, sino en varios estados de la República, y cómo muchos sobresalieron más que nosotros en ese aspecto. El Paseo Bravo es el sitio que presume haber gozado de la primera exhibición pública de baloncesto. Entre historias inconclusas, placas perdidas y pocos registros, la historia parece incierta. Lo que es un hecho es que el baloncesto en Puebla ha sido, es y será una tradición. Y que los poblanos y la gente del Madero se sienten orgullosos de ser reconocidos como la cuna del baloncesto mexicano. Y ya en 1905, que es cuando se hace la primera presentación a la ciudad de Puebla, en el famoso desfile del 5 de mayo. Que en 1905 se hace una exhibición en el Paseo Bravo y siendo el gobernador Mucio P. Martínez, pues imagino que fue maravilloso, ¿no? Bueno, pues esto es algo nuevo. Vean lo que es el deporte nuevo, ¿no? Un día festivo y un día en el cual la gente se transmitió de boca en boca porque no había otra manera. ¿Saben qué? Un grupo de muchachos con entusiasmo del señor Spencer van a hacer la presentación de un nuevo deporte. Habrá que ir a ver de qué se trata. No, yo no me imagino lo orgullosos que se podían haber sentido todo el personal que intervino y la satisfacción que deben haber tenido porque ya tenían 3 años practicando el deporte, pues lógicamente ya tenían una gran práctica y eso les permitió hacer un buen espectáculo. A mí lo que me llama la atención y la pregunta es si para 1905 ya estaban utilizando balones de básquetbol. Entonces ya estando ahí, bueno, ellos pues todo lo que veían era nuevo, no se conocía. Y seguramente empezó con la observación, pues el asombro, en determinado momento las preguntas, también el escepticismo, pero finalmente siento que debe de haber habido un aplauso y un reconocimiento a esos chicos, al señor Spencer. Entonces debe haber sido un momento muy emocionante para todos ellos. Hay un autor que relata que este primer juego lo presentaron a las autoridades y a la comunidad y que la hija del gobernador les premió con un estandarte o algo así, que muchos de ellos conservaban muchos años después recordando aquellas épocas. Y según la historia, fue en ese momento
y en la ciudad de Puebla, donde se inicia el básquetbol, para que posteriormente se introduzca al interior del país. Sí, ¿por qué no? Sí, aquí estuvo el señor Spencer, él fue el que trajo el básquetbol directamente de los Estados Unidos, lo hizo en el Instituto Metodista, después Instituto Mexicano Madero, hoy Universidad Madero, y lo transmitió al señor Enrique Taylor Robles, al señor Carlos Laguna. Ellos siempre fueron unos promotores del básquetbol, lo defendieron mucho y hay registros que así lo dicen. Yo creo que sí, yo soy egresado de otra institución, pero me ligo a esa idea, a ese amor por el baloncesto que tuvieron estas personas y estoy orgulloso de ser poblano y tener como origen el básquetbol aquí. Yo no me atrevería pues a refutar esto, ¿no? Digo, yo creo que fue así como nació el básquetbol en México, siendo la cuna del básquetbol Puebla. Y bueno, los archivos del Instituto Mexicano Madero lo demuestran.